Bienvenidos al quinto domingo de Cuaresma, hoy 3 de abril de 2022. Nos corresponde el Evangelio según San Juan, capítulo 12, del 1 al 8, y tiene como título María unge a Jesús. En este Evangelio encontramos tres palabras importantes y por ello les daré sus significados. Estas son Pascua, ungir y nardo. Recordemos que el Éxodo nos habla por primera vez de la palabra Pascua, la cual fue una celebración instituida por Dios mismo en memoria de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, donde por 400 años estuvieron en condición de esclavitud. Pascua significa el paso de la esclavitud hacia la libertad. En esa primera Pascua se inmoló un cordero o un cabrito de 1 año, sin defecto, dando cumplimiento a lo ordenado por Dios y así evitar que los primogénitos israelitas fueran exterminados por el ángel de Dios. Con la sangre de ese inocente cordero se pintaron las puertas y los dinteles de las viviendas israelitas, señalizando que allí vivía una familia hebrea. Ahora vamos a la segunda palabra, ungir. Su significado viene del latín ungere o untar. Es el proceso de untar, embadurnar con aceite perfumado, generalmente muy costoso. Ahora, ¿a quiénes se les unge? En el Medio Oriente se unge a las personas cuando hay transferencia de propiedades, la concesión de redención o libertad de un esclavo o esclava realizada por su señor y en los actos matrimoniales. En los países monárquicos se unge a la realeza, a sus descendientes y a los súbditos que tienen responsabilidades importantes. Según la Biblia, un rey era ungido por un sacerdote o un profeta con una mezcla de aceite de oliva, mirra y otras especies caras. Esa mezcla era derramada sobre la cabeza para simbolizar la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida y para recordarle la responsabilidad de guiar a su pueblo por medio de la sabiduría de Dios. También se unge a los enfermos y necesitados para fortalecerlos, reconfortarlos y sanarlos por fe y por la imposición de manos. Igualmente, a los que iban a morir o ya estaban muertos, se les ungía en los pies para ser preparados para el encuentro con Dios en la eternidad. En nuestro Evangelio, ungir los pies significa reconocer la divinidad y el poder de Dios. Ahora la tercera palabra, nardo. Nardo significa luz. Era un ungüento aromático importado de las montañas de la India, bastante costoso. La cantidad derramada sobre Jesús eran 300 mililitros, calculado por el valor de 300 denarios, lo cual equivalía al salario de 1 año de trabajo. Por su carácter real, formaba parte de los bálsamos sagrados de los hebreos, que también lo usaban para consagrar reyes y sacerdotes. Ahora vamos al Evangelio. Y nos dice que 6 días antes de la Pascua, Jesús visitó en Betania a sus amigos Marta, María y Lázaro, a quien Jesús había resucitado y que también se encontraba en la mesa con él. Allí le hicieron a Jesús una cena en su honor. Marta, como siempre, servía en la mesa. Ahora veamos lo que sucedió en este homenaje a Jesús. Dice el Evangelio que María perfumó los pies de Jesús usando 300 gramos de perfume de nardo puro y muy costoso. Si ungir los pies significa reconocer la divinidad, María, al ungir a Jesús, le estaba reconociendo su ser divino como hijo de Dios y lleno del poder del Espíritu Santo. Para hacer las cosas maravillosas que ella misma vio y fue testigo que Jesús hizo en la tierra.
Así que María lo ungió tal vez también porque estaba agradecida por la resurrección de su hermano, porque reconocía su divinidad y porque intuía que Jesús iba a morir pronto. Tal vez supo, por boca de alguien, que a Jesús lo estaban buscando porque los principales sacerdotes y fariseos habían acordado ya su muerte. El Evangelio menciona que María le secó los pies con sus cabellos, la posesión más valiosa que tenía de sí misma físicamente, sus propios y lindos cabellos. No lo dudó un instante, sino que lo hizo. También dice el texto que el perfume de nardo, su aroma inundó toda la casa, trascendió y todos percibieron su maravilloso aroma. ¿Qué significa esto? Significa que el sacrificio de Jesús tiene un alcance universal, maravilloso, poderoso, pues llega a todas las personas que deciden aceptarlo y creer y confiar en él. No hay nadie que no pueda acceder a esta bendición tan especial. Lo único que necesita es depositar toda su confianza en Jesús y en su sacrificio. Para permitir que Jesús ingrese a su corazón y aceptarlo, debe haber una confesión sincera, un arrepentimiento real y un reconocimiento de que Cristo es su Señor y su Salvador. Lo único que puede impedirlo es la incredulidad, la dureza del corazón y la soberbia. Continuando con el texto, aquí entra en escena Judas Iscariote, quien traicionaría a Jesús. Él, sin ninguna vergüenza, reclamó por el costoso perfume derramado. Adivinando su pensamiento, desperdiciado en los pies de Jesús, cuando se hubiera podido vender por 300 denarios según sus propias cuentas y darlos para ayudar a los pobres según sus palabras. Como bien lo dice el texto, Judas no lo decía realmente para ayudar a los necesitados, sino para tomar su parte de la bolsa del dinero que él manejaba y de la cual él robaba con frecuencia. Finalmente Jesús dijo: déjala, pues María lo estaba guardando para el día de mi entierro. A los pobres los tendrá siempre entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Queridos hermanos y hermanas, en este Evangelio aprendimos a valorar lo que tenemos, a reconocer a Jesús como esencia divina, como Rey, Redentor y Salvador, y a reconocer su presencia en nuestras vidas, saberlo apreciar y seguirlo hasta la eternidad. Aprendimos el valor de la mayordomía, Marta sirviendo, ayudando y atendiendo tanto en la mesa con la comida y a sus invitados. Igualmente la mayordomía con el manejo del dinero que Judas no entendió. Es el momento de hacer ver, amigos y amigas, que el dinero ofrendado es sagrado. Nadie lo puede tomar para sus propios gastos personales. Ese dinero tiene un fin prioritario, de ayudar y suplir las necesidades de la iglesia y de los pobres. El que lo tenga en custodia debe respetarlo porque no es de su propiedad. Aprendimos que nuestras acciones deben estar en completa concordancia con nuestros pensamientos y nuestras palabras. Y finalmente, aprendimos que en Jesús hay sanidad, esperanza, bendición y salvación. Jesús vino para quedarse en el corazón de quienes la aceptan y obedecen. Se hace evidente el gran amor de Dios hacia todo ser humano, sin hacer exclusión ninguna, lo cual nos hace felices y agradecidos por siempre. Por tanto, sigamos por los caminos de Jesús. Amén. Felicitaciones a quienes están cumpliendo años durante esta semana y les pido por favor que compartan este video reflexión entre sus amigos, familiares y conocidos. Bendiciones. Y hasta la próxima semana.